a todos, hermanos, los que estáis aquí, los que están detrás de la cámara. Es una bendición poder compartir con todos vosotros. En esta tarde, como decía el pastor, va a ser algo especial. Y aprovechando, ¿verdad?, todo el tiempo que hemos podido vivir en estos días, recordar la pasión de nuestro amado Jesucristo y hoy, como día primero de la semana, día de resurrección, recordando que Cristo resucitó de entre los muertos con gran victoria. Entonces, lo que vamos a ver en la tarde de hoy es recordar, ver de lo que sería el Pesaj o la Pascua judía, instituida por Dios en el libro de Éxodo, donde la encontramos, y comparándolo con lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿vale? En definitiva, vamos a ver como dos Pascuas paralelas, una el Pesaj del Éxodo y la otra la Pascua propuesta por Dios, que tiene que ver con su Hijo, el Señor Jesucristo, ¿vale? Si bien la Pascua primera Dios la instituyó, pero no iba a ser definitiva ni iba a traer el perdón definitivo de los pecados de los hombres, pero sí la segunda Pascua, ¿sí?, que nos habla justamente de ese Pesaj, de esa Pascua, que Dios instituye, lo manda. Allí lo tenemos registrado en el capítulo 12 del Éxodo. No vamos a estar tocando detenidamente este pasaje, pero sí vamos a ir viendo cómo Dios dice que debían de observar esta Pascua allí en Egipto, y después vamos a ir viendo el paralelismo en el otro cordero propuesto por Dios, ¿vale? Y vamos a ir viendo el contraste de uno y otro. Muy bien. Pues capítulo 12 del Éxodo dice, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este es, primeramente, entonces, la disposición de Dios para los israelitas, lo que tenían que hacer en aquel tiempo. Cuando nosotros vamos a la época de Jesús, las familias judías seguían haciendo exactamente lo mismo. El padre de familia iba y tomaba un cordero del rebaño, como vais a ver ahora, sin duda que os vais a sorprender, es un corderito especial, de un buen rebaño que anda por ahí guardadito en su corral, pero exactamente lo mismo es como hacían en el tiempo de Jesús. Iba el padre de familia, iba a buscar el cordero de entre el rebaño y lo examinaba, tomaba uno y lo examinaba, lo miraba bien, le veía los ojos, le miraba la boca, le miraba las patitas a ver si estaba todo correcto, si no había bichos como garrapatas o piojos, yo que sé, cualquier cosa que estuviera ahí, que es muy común en los animales de corral. Pero tenía que estar bien, en condiciones, tal como decía la Escritura. Debía de ser perfecto, macho de 1 año. Y entonces lo apartaba, lo separaba del rebaño y lo guardaba para el día en que ese cordero debía de ser sacrificado al Señor, ¿vale? Así que eso en primer lugar, un cordero guardado, tomado del rebaño
habiéndolo examinado, habiéndolo observado, viendo que fuera sin defecto, y entonces guardarlo para el día 14 en el que ese cordero debía de ser sacrificado. Entonces, cuando vamos en la comparación, vemos en la vida del Señor Jesucristo, tenemos aquí una película o parte de un trozo del relato del Evangelio de Mateo, en el que vemos intacto literalmente versículo tras versículo lo que acontece en aquella ocasión con respecto al Señor Jesucristo. Miren. Y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Si os dicen algo, diréis, el Señor los necesita y se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decida la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿quién es él? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Hasta aquí vemos esta escena en el relato evangélico, ¿verdad? Qué precioso el Señor Jesús entrando en ese pollino de asna en Jerusalén y toda la gente aclamándole, y Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Pues cuando entra el Señor Jesús en Jerusalén en aquel día, es un 10 de Nisan, y se están cumpliendo dos profecías bíblicas, y una de ellas dada por el profeta Daniel, cuando dice que 70 semanas, en el capítulo 9 del profeta Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, es decir, Israel y Jerusalén. Y después habla de 69 semanas. Al término de esas 69 semanas dice que irían desde la salida de la orden dada para que Israel, el pueblo judío, saliera del cautiverio y fuera a reconstruir los muros de Jerusalén, etc. Y después se añadirían más semanas, en total 69, y dice que hasta el Mesías príncipe. Entonces, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, se cumplen 69 semanas justas. Y estamos hablando del mismo día en que el Mesías Jesucristo entra en la ciudad de Jerusalén y es aclamado
y le tienden ramas de palmera, etcétera, y dicen, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿De acuerdo? Se cumple otra profecía más en Zacarías, donde dice que alégrate, hija de Sión, porque tu rey viene a ti, manso, humilde, sentado en un pollino de asna. Y se cumple exactamente igual lo que dice Zacarías. Pero al mismo tiempo, en esa entrada de Jesús, ese día 10 de Nisan, se está cumpliendo o Cristo está cumpliendo como antitipo el tipo que es dado en el Pesaj judío, en el libro del Éxodo, capítulo 12, en el que el cordero propuesto por Dios para Israel en Egipto debía de ser guardado, sacado, separado de el rebaño el día 10 del primer día del año, es decir, de Nisan. Y coincide exactamente con la fecha en la que el Señor Jesús entra en Jerusalén el 10 de Nisan. De manera que cuando está entrando el Señor como rey, Él es el rey verdadero de Israel, el anunciado por los profetas, al mismo tiempo está apartándose como el Cordero de Dios para el sacrificio. 4 días antes de que Él fuera a el Calvario, 4 días antes perfectamente calculados. De manera que es impresionante que nosotros podamos observar y mirar este contraste realmente tan estremecedor. El hecho de que Dios había propuesto, aparte de lo que había fijado como figura, como sombra en el Éxodo, en el tiempo que instituye ese Pesaj, Él está preparando su Cordero, que tiene que ver con aquel que verdaderamente traería salvación, liberación perfecta a cada pecador que creyera en Él. Y Dios lo tiene reservado, lo tiene aguardado desde mucho tiempo atrás, es decir, cuando lo vemos ahí entrando en Jerusalén, Dios ya había tratado con ese Cordero, ya había dispuesto cosas que tienen que ver con Él, de manera que lo vemos, por ejemplo, mucho tiempo atrás, antes de Moisés, antes del Éxodo. Lo vemos como Dios trata con Abraham en el capítulo 22 del Génesis, y Dios le manda a su hijo, al hijo de Abraham, Isaac, le manda a Abraham para que sacrifique a su hijo. Cuando van camino del monte Moriah, que era donde supuestamente debía de sacrificarlo para Dios, Isaac dice, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el animal, el cordero? Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. De manera que cuando termina todo ese relato y Dios le impide que sacrifique a Isaac y le pone en sustituto un animal que queda ahí, una de los rebaños ovejunos, y estaba ahí enredado en una sardaza por sus cuernos, y él muere en sustitución de Isaac y es sacrificado. Y nos muestra, y Dios le dice que se presenta ahí con el nombre de Jehová, Jireh, Jehová proveerá, anunciando o apuntando hacia un futuro lejano en el que Dios proveería su cordero. Así que ahí en ese lugar se habla de un cordero que iba a ser sustituto del pecador, del hombre pecador. Iba a sustituir en forma salvífica, iba a sustituirlo. Más adelante, cuando llegamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, encontramos que hay una alusión nuevamente al Cordero, pero en esta ocasión en relación con un varón. Se nos añade más cosas con respecto a este Cordero guardado por Dios, dispuesto para más adelante. Y se habla en el capítulo 53 de un varón de dolores. Y este varón de dolores que iba a ser sacrificado, iba a dar su vida,
Se habla de él como de un cordero, dice, angustiado él, el varón, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. De manera que aquí, en esta parte de Isaías, se nos añade esa preciosa verdad, de ese cordero guardado por Dios con respecto al Señor Jesucristo. Y me estoy adelantando, pero os estoy hablando a vosotros que entendéis y que conocéis las Escrituras, ¿verdad? Pero se añade que iba a ser un varón, no iba a ser un animal el que sufriera y padeciera por nosotros. Cada cual se apartó por su camino, cada cual de nosotros, pero Jehová cargó en él, en ese varón de dolores, el pecado de todos nosotros, otra vez sustituyéndonos, como lo vemos en el pasaje de Génesis y en el pasaje del capítulo 12 del Éxodo. Pero aquí lo que se añade es que sería, o su sexo sería varón, no ya un animal, sino un hombre, varón. Y vemos que se cumple la tipología del Éxodo, en el que el cordero debía de ser macho, como indica claramente la Escritura. Y más adelante, cuando pasa más adelante en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 1, encontramos el nombre, se nos revela el nombre de ese cordero. Así que lo tenemos como sustituto, vemos que es un hombre y sabemos que es macho, es decir, un varón, llamado de dolores, ahí en Isaías. Y en San Juan, en el capítulo 1, encontramos el nombre de este cordero. Dice capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vamos avanzando, vamos entendiendo que Dios ya lo tenía preparado y que estaba trabajando en ello y revelando a los hombres esa gran verdad acerca de este Cordero que iba paralelo al Pesaj, paralelo a esa Pascua judía que se iba celebrando cada año, pero que en realidad lo que hacía era apuntar, señalar hacia el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando vamos a, en el mismo pasaje de Éxodo capítulo 12, encontramos la gran verdad de que debía de ser derramada su sangre, y por la sangre derramada de ese Cordero es que la familia judía, representada por el primogénito, iba a ser salvada y el ángel de la muerte pasaría para arriba de esa casa. Cuando esa sangre era untada, aplicada en los postes, en los dinteles de las casas. Igualmente entendemos que hay esa sangre del Cordero propuesto por Dios iba a traer la solución, la salvación para cada ser humano que creyera en el Señor. En la primera epístola de Pedro nos remite más allá en el tiempo. De hecho, ni siquiera había tiempo en el concepto, o sea, en la mirada de Dios. Dice el capítulo 1 del apóstol Pedro, de su primera carta: sabiendo que fuisteis, versículo 18, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí encontramos la enseñanza del Éxodo, la enseñanza de Isaías, todo bien concentrado. Sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, pues debía de ser sin defecto, como veíamos en la escena primera de la exposición. Debían de observar al Cordero, mirarlo y ver que no hubiera nada en absoluto, sin mancha y sin contaminación, ya destinado ese Cordero desde antes de la fundación del mundo. Todavía no había entrado la realidad del tiempo en este mundo, y ya el Cordero estaba apartado en el plan divino. De manera que fijaos bien ese guardar de Dios, hasta dónde llega, guardando
tomando a su cordero para presentarlo y ponerlo en el tiempo marcado por Dios, o dentro del tiempo que nosotros conocemos, el tiempo humano. Por eso dice 1 de Pedro, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. De manera que llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor viene a este mundo. Y es como el Cordero de Dios, Él va a dar su vida, sin duda. Ahora, es muy curioso este pasaje, muy curioso. Yo no lo estoy aseverando, pero me llama mucho la atención, en el plan de Dios, me llama mucho la atención estas expresiones, en cuanto a que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo. Se calcula que hay aproximadamente 4.000 años desde el primer hombre sobre la tierra hasta la venida de Cristo. 4.000 años. Y yo, pensando en estas cosas, decía, 4.000 años para el Señor, 1.000 años son como un día. Y me habla de 4 días. Y me sorprende esta manera de ser presentado el plan de Dios en las Escrituras. No lo afirmo, hermano, no lo afirmo. Pero 4 días, como si fueran 4.000 años, exactamente igual que en el relato del Pesaj. En el 10 de Nisan debía de guardarse, separarse el cordero. Y a los 4 días debía de ser sacado para afuera y llevado al sacrificio, inmolado por toda la congregación. No lo afirmo, hermano, pero me llama mucho la atención este pasaje de 1 de Pedro. Pero qué bendición. El Padre examinó a su Hijo, el Padre examinó, miró a su Cordero, que un día lo iba a proponer a esta humanidad, primeramente a su pueblo Israel, y lo iba a presentar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para el Padre era perfecto, no había mancha en él, no había nada de qué recriminarle, nada de qué acusarle, perfecto. Para el Padre mismo, Él lo dijo en diferentes ocasiones, este es mi Hijo amado, en quien me complazco o en quien tengo complacencia. Así que para el Padre, Él lo examina y es perfecto para ir al sacrificio. Pero por otro lado, los hombres, en el sentido de élite, los poderosos de este mundo, los supuestamente edificadores, desprecian a la piedra, desprecian al Cordero, y hayan fallas, y hayan cosas, no está preparado en su concepto, si bien no lo consideraban como Cordero de Dios. Y sin embargo, al condenarle, cumplen porque lo llevaron a la muerte. Cumplen el hecho de que él debía de ser el Cordero que debía de ir al sacrificio. Porque según el Pesaj no tendría que haber muerto en consideración de los principales de este mundo. Porque había fallos, pero en el concepto de Dios, del Padre, era perfecto, pronto, capacitado para ir al sacrificio, para derramar su sangre por cada uno de nosotros. Precioso, realmente, hermanos, precioso. Cuando seguimos un poquito más, encontramos en el libro del Éxodo estas disposiciones de Dios para los israelitas que debían de tener en cuenta en ese día en el que debía de sacrificarse ese cordero. Dice capítulo 12, donde estamos, en el versículo 15, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, etc. El 18 dice también: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, es decir, 7 días. Así que no debía de encontrarse absolutamente nada de levadura en las casas de los israelitas. En el tiempo en el que Jesús estaba sobre este mundo, sobre esta tierra,
hacían exactamente lo mismo, limpiaban las casas, las familias judías, un tiempito antes de celebrarse el Pesaj. En el día de hoy, sobre todo las familias muy religiosas, ellos siguen observando esto. Dejan alguna parte de levadura por los rincones de la casa, algunos trozos, y entonces van los niños, el ama de casa también van y miran por todos lados y recogen esos trozos de levadura que están por ahí. A veces lo hacen como un juego y los niños tienen que encontrar la levadura para barrerla, limpiar, para que quede la casa limpia de levadura, ¿vale? Entonces es muy curioso. En el tiempo que nos tocó allí vivir en Montevideo, Uruguay, tuvimos, la suerte, tuvimos el privilegio, si podemos decir, de vivir en varias ocasiones en medio de muchas familias judías. Vivíamos en el corazón de la comunidad judía, pero aparte vivimos en edificios donde muchas familias eran judías, de los que vivían en la escalera. Y a veces era muy común allí en el barrio donde vivíamos, eran todos edificios, y entonces había un edificio, otro, y hacían como un patio de luces grande, y estaban los pisos del otro lado que iban para la otra calle, y hacían como un patio interior, y se veían las ventanas de los diferentes pisos. Cuando llegaba el tiempo de la Pascua judía, uno podía estar al tanto y podía darte cuenta cómo las amas de casa judías aprovechaban ese tiempo para hacer limpieza general de sus casas. Eso bien común, bien normal de un ama de casa, ¿verdad? Aprovechar para hacer limpieza general del año, quizás, y mover muebles y y lo otro, sacar toda la ropa, ponerla. Aparte, en Uruguay, en esas fechas, hace buen tiempo todavía, y entonces todavía hay solcito, no ha venido al invierno, si bien ya es otoño, pero suele hacer buen tiempo, entonces aprovechan y ponían todo por las ventanas. Se veía a la gente pues removiendo, se notaba que había mucho movimiento por esa limpieza que hacían en general. Entonces, ¿por qué hacían todo eso? Pues sencillo, porque la levadura es un símbolo de pecado. Entonces Dios establece que se sacara todo pecado, todo aquello que oliera a contaminación, aquello que fuera, que estuviera mal, etcétera, que se sacara de la casa. No podían dejar de ser pecadores y no podían dejar de pecar, pero era una manera de darle importancia al hecho del pecado delante de Dios, que eso no era aceptable, agradable a Dios, ¿verdad? Entonces limpiaban las casas y de esa manera observaban la Pascua para agradar al Señor, ¿vale? Es muy significativo cuando nosotros lo contrastamos con el Cordero de Dios propuesto por el Señor. El Señor Jesús no tenía casa fija, no tenía casa propia, no era propietario, pero sí tenía una casa. ¿Cuál era la casa del Señor? El templo era la casa de él, era la casa de su padre. Esa era su casa. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando vamos al relato bíblico, es muy curioso lo que vemos. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban ahí. Volcó las mesas de los cambistas que ahí estaban y los puestos de los vendedores de palomas.
Está escrito: Él les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y la habéis hecho casa de bandidos. Una escena realmente estremecedora, ¿verdad? Donde hay quienes dicen cualquier disparate con respecto a este pasaje, ¿no? Pero está escrito: el celo de tu casa me consume, como dice también el Evangelio, ¿no? No es que el Señor pues se perdió los estribos o perdió el control de sí mismo en absoluto, sino que estaba realmente limpiando la casa de su padre. ¿Y limpiando qué? Levadura, limpiando lo malo, limpiando todo aquello que estaba ensuciando, contaminando la casa de su padre. Eran los días previos al sacrificio del Cordero. Y después de entrar y de ser él guardado, él entra al templo. De hecho, fue al día siguiente del domingo en el que él entra, el primer día de la semana en el que entra a Jerusalén. Pues él enseguida se va para Betania y a la mañana siguiente es que él entra y echa a todos esos mercaderes, todas esas personas. Curiosamente, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, encontramos la primera vez que el Señor Jesús echa fuera del templo a todos esos mercaderes, toda esta gente. Cuando este pasaje que hemos visto es previo a la muerte del Señor Jesús en el Calvario. Pero al principio de su ministerio, sin duda que él desde muy niño lo llevarían a la Pascua, porque era obligatorio cada familia judía ir y observar la Pascua. Pero aquí es la primera Pascua que cuando comienza su ministerio. De manera que cuando llegamos al capítulo 2 de San Juan, encontramos esa primera Pascua dentro de su ministerio, de comienzo de él. Y dice el versículo 13 del capítulo 2: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así que ya lo vemos que se repite esta misma escena al final del ministerio del Señor Jesús. Y encontramos que claramente en los evangelios encontramos cómo Jesús en diferentes ocasiones les advierte a sus discípulos y a los mismos judíos, al mismo pueblo les dice: cuidado, tened cuidado con los fariseos, tened cuidado con los escribas, con la levadura de ellos. ¿Y a qué levadura se estaba refiriendo? Y él dice: con la levadura de su hipocresía. Y en otra ocasión dice: tened cuidado con los fariseos, con los saduceos, en este caso los que conformaban mayormente el cuerpo sacerdotal. Tened cuidado de ellos, dice, de su doctrina, de la levadura de ellos. Y estaba refiriéndose a la levadura de la doctrina, es decir, mala doctrina. De manera que la levadura del Señor que Él propone ahí, que Él habla, está relacionado con la maldad, con los malos caminos de los hombres, y debía de ser sacada del medio. Así que encontramos un paralelismo tremendo cuando el Señor Jesús entra en la casa de su Padre y limpia su casa, limpia la casa de toda aquella maldad, de toda aquella contaminación. Paralelo, mientras que las familias judías limpiaban sus casas, el Señor Jesús limpia el templo. Es impresionante cómo se va cumpliendo ese paralelismo entre lo que es el Pesaj judío y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguimos un poquito más adelante, mientras
cuando llegamos al capítulo 12 del Éxodo, se nos habla de las cosas que debían de comer y que tenían que tener en la mesa la familia israelita. Se habla del pan, y dice la Escritura, versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y un poquito más adelante también, versículo 18, como leímos antes. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Así que es lo que tenían que hacer los judíos a la hora de celebrar la Pascua. Y cuando llega el tiempo de Jesús, tenía que ser exactamente igual. Así lo hacían, así estaba establecido. Entonces las mujeres se levantaban bien temprano y cocinaban y hacían toda la preparación de Pesaj. Esta es la última noche del Señor Jesús cenando con sus discípulos. Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Dadas las gracias, se las dio diciendo: Bebed todos de ella. Es mi sangre de la alianza derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé este producto de la vida hasta que no lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos. Al que bese es el hombre, prendedle. Acercándose a Jesús, Judas le dijo: Salve, Rabí. Y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no encontraron ninguno. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, al final se presentaron dos que dijeron: Este hombre dijo: yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Y el sumo sacerdote se levantó y dijo a Jesús: No vas a responder nada. ¿Qué es todo esto que estos hombres atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: Yo te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Sí, tú lo has dicho. Dícele Jesús. Pero yo os digo, en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: Este hombre ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora, vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Es reo de muerte. Respondieron. Entonces se pusieron a escupirle en el rostro y a golpearle. Otros a bofetearle, diciendo: Adivínanos, Cristo. ¿Quién te golpeó? Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para darle muerte a Jesús. Le ataron, le llevaron y entregaron a Pilato, el procurador. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, tú lo dices. Respondió Jesús: Y mientras le acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces le dice Pilato: ¿Acaso no oyes de todo lo que te acusan? Pero él a nada respondió, ni siquiera una palabra. Y el procurador estaba muy sorprendido. Era costumbre del procurador en cada fiesta liberar a un preso que el pueblo escogiera. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás. Y estando reunido el pueblo, Pilato les preguntó: ¿A cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías? Pues sabía que era por envidia que le habían entregado a Jesús. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir esto: No tengas nada que ver con ese justo, porque yo he sufrido mucho hoy en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y ancianos persuadieron a la turba que pidiese a Barrabás y exigiese la muerte de Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que yo suelte? Preguntó el procurador. Respondieron: ¿Qué voy a hacer entonces con Jesús, el llamado Cristo? Preguntó Pilato. Todos respondieron: ¿Por qué? ¿Qué mal os ha hecho este hombre? Preguntó Pilato. Mas ellos gritaban con más fuerza: Entonces soltaron a Barrabás. Y después de azotar a Jesús, se los entregó para que fuera crucificado. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura
y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y en su mano derecha pusieron una caña. Se arrodillaron frente a él y le hacían burla. ¡Salve, rey de los judíos! Le decían. Le escupieron, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza una y otra vez. ¡Levántenlo, levántenlo! Cuando se hubieron burlado, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarlo. No parece un rey. Hermanos, en esa misma mañana en la que vemos estas escenas sacadas del Evangelio, las mujeres judías en sus casas preparaban la masá y hacían como hemos estado viendo aquí, la preparaban, trabajaban, la golpeaban, etc. Y mientras tanto, en el mismo tiempo, el Señor Jesucristo era interrogado, insultado, golpeado, escupido, etc. y llevado hasta la misma cruz. En el mismo tiempo que las mujeres judías preparaban la masá, el pan, para la cena de la noche, el Señor estaba pasando todo ello. Él es, en el Evangelio de Juan se habla de Él como el pan de Dios que ha descendido del cielo y que da vida al mundo. Y Él es el pan sin levadura, de forma cabal. No había ni hay ningún pecado en Él en absoluto. Ningún pecado, dice que no se halló maldad en Él, ni hubo engaño en su boca. Era un pan venido del cielo, o el pan venido del cielo, perfecto, sin levadura, sin pecado alguno. De hecho, en alguna ocasión el Señor les recriminó o les pidió, les demandó si le podían acusar de algún pecado a Él. Y no podían decir nada, porque no había nada de qué acusarle. De manera que de esa forma el Señor fue golpeado, vilipendiado en todo ello, ¿no? Es impresionante, ¿no? Encontramos cómo se cumple lo que es el relato del Éxodo ahí en el Pesaj, en el que los panes debían de ser sin levadura para poder comer la Pascua, para que el Señor Jesús fuera a la cruz como un cordero perfecto, sin tacha. Al mismo tiempo Él estaba entregando su cuerpo, que debía de ser partido, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Él en la cena última le dijo a los discípulos, partió el pan y le dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y estaba hablando de lo que iba a pasar horas, muy poquitas horas después. Su cuerpo debía de ser roto, no sus huesos, porque no fue quebrado ningún hueso, pero sí su cuerpo fue golpeado, fue realmente escarnecido hasta la misma cruz. Así que, hermanos, qué tremendo ver ese alineamiento, ¿no?, de lo que era el Pesaj judío en su trayectoria, en su proceso, y cómo paralelamente vemos al Señor Jesús cumpliéndose cada cosa, lo que correspondía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, en el libro del Éxodo encontramos, en el capítulo 12, que ese cordero que había sido guardado el día 10 debía de ser sacrificado, no comido, sacrificado. La comida vendría después en la noche, pero el sacrificio, la muerte de ese cordero debía de ser en el día 14. Y dice la Escritura, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, primer día del año, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese es el tiempo en el cual el cordero de Pesaj debía de ser sacrificado. Y es exactamente lo mismo que encontramos en el Evangelio de Marcos, dándonos la cronología, el horario exacto en el que el Señor Jesucristo fue crucificado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, dice la Escritura, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, que nuestro horario es las 9 de la mañana. Ese era el horario dado en aquel tiempo, la hora tercia. 3 horas más adelante, la hora sexta, dice en el Evangelio de Marcos.
versículo 33, cuando vino la hora sexta, que viene a ser las 12 del mediodía, es decir, cuando el sol está en lo más alto, dice la Escritura, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena serían las 3 de la tarde. Y luego dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Es decir, ¿cuándo fue que falleció, que murió y entregó su vida? Pues entre las 2 tardes. La primera tarde iba desde las 12 del mediodía o la hora sexta hasta la hora nona, la hora novena. Y la segunda tarde iba desde la hora novena a la hora 12ª, es decir, las 6 de la tarde, nuestra. Así que entre las 2 tardes, las 3 de la tarde, el Cristo bendito, Él dio su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, fijaos qué hermoso la comparación de una enseñanza con otra enseñanza. Ahí vemos el relato en el Evangelio, vamos a mirar y lo vamos a comprobar. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, este llama a Elías. Enseguida uno de ellos corrió por una esponja y la empapó de vinagre, la puso en una caña y le ofreció a Jesús de beber. Pero los otros dijeron, no, déjalo ya, a ver si Elías viene a salvarlo. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se hendieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron a la vida. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús vieron el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de espanto. Y exclamaron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio la orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Es realmente impresionante, hermanos. El ver cómo en el mismo momento, el mismo tiempo en que el Señor es clavado, es crucificado, Él muere, expira ahí en la cruz, en el mismo momento
las familias judías entre esas 2 tardes estaban dispuestas o estaban disponiéndose para sacrificar el Cordero de la Pascua. Y el Señor estaba ahí en la cruz y acababa de dar su vida en el Gólgota. Impresionante cómo se van cumpliendo cada cosa y cómo vemos el paralelismo de una manera tan clara, ¿no? Desgraciadamente los mismos hebreos en aquel tiempo, había muchos que no se dieron cuenta, ni siquiera sus propios discípulos estaban entendiendo la realidad de lo que el Señor estaba haciendo. Todo lo contrario, pensaban que todo se habría acabado y que ya no había nada que hacer, ¿no? Por cuanto su maestro estaba muerto allí en la cruz. Y queda algo por tocar, y es el hecho de que algo que no aparece en el capítulo 12 del Éxodo, que tiene que ver con la resurrección de ese Cordero. Cuando vemos todo el cuadro completo y vamos viendo el progreso de ese trato de Dios con el Cordero de Dios, previsto, guardado por Dios, para después presentarlo a este mundo. Vemos como en el capítulo 53 de Isaías, lo vemos como si ahí aparece la realidad y la verdad de su resurrección. Cuando en el capítulo 53, presentado ese varón como cordero que sería llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Más adelante dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que claramente hablando de ese cordero, en Isaías se habla claramente de que se anuncia de que se levantaría, de que viviría por largos días, de que haría el plan de Dios se llevaría a efecto perfectamente. Cuando vamos a la epístola primera del apóstol Pedro, encontramos todo resumido y todo ahí en el mismo pasaje que leíamos anteriormente. Cuando se habla del rescate, de la redención de las almas, no se debe a cosas corruptibles como oro o plata o cualquier otra cosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, dice el apóstol Pedro, por amor de vosotros. Y dice, mediante el cual, mediante Jesucristo, creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que es hermoso ver cómo no acaba en el capítulo 12 del Éxodo el Pesaj, de acuerdo al plan de Dios en cuanto al Cordero propuesto por él, sino que después de la muerte del Cordero vendría la resurrección del Cordero, es decir, del Señor Jesucristo. Se levantaría victorioso de entre los muertos y vive para siempre para interceder por lo suyo. Y después en la noche las familias judías debían de celebrar y estar alrededor de la mesa celebrando la Pascua, tal como había sido dispuesta en el Antiguo Testamento para ellos. Comían y debían de observarla. Cuando llegamos al plan de Dios en cuanto a nuestra salvación, vemos que en el Pesaj judío del Éxodo capítulo 12 nuestra salvación
aquello era una sombra, era una figura, era un tipo que apuntaba hacia el verdadero Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo. Cuando llegamos a la primera epístola del apóstol Pablo, escribiendo a los de Corinto, les dice estas palabras: limpiaos pues de la vieja levadura, otra vez el sentido, el concepto de pecado, para que seáis nueva masa, una masa nueva, sin levadura, hablándole a los creyentes, a los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Sin levadura, como sois, porque una vez que hemos creído en Cristo, somos sin pecado, es decir, hemos sido limpios de nuestros pecados por la sangre del Cordero. Y dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí tenemos el resumen final, ¿verdad?, de la explicación de ese paralelismo. No quedamos en el animal, no quedamos en un simple recordatorio, quedamos en la fe auténtica, en una fe segura, estable. Por eso dice en 1 de Pedro, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, sabiendo, seguros, confiados de que al ser Cristo nuestra Pascua, y ya fue sacrificada por nosotros, su sangre nos limpia de todo pecado. Podemos confiar de que así como Él murió, nosotros moriremos. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos de entre los muertos por el poder y la bendición del Señor. Así que cuando nosotros celebramos y recordamos en la cena del Señor, cuando nos juntamos como congregación, lo que estamos haciendo es recordar a este Cordero nuestro que fue propuesto por Dios, nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Y en ello y en esa ocasión nosotros le alabamos, le damos la gloria, nos llenamos de gratitud y decimos, Señor, gracias por lo que has hecho. Tú eres nuestra Pascua, tú moriste por nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación. Así que, hermanos, una bendición que hayamos podido observar estas cosas y ver ese paralelismo, que podamos meditar en ello y podamos ver que no fueron dichas las cosas así nomás porque sí, que hay un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios estaba pensando en nuestra salvación, en nuestra redención. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos siga bendiciendo, pues ya lo ha hecho. Al siguiente de la preparación, ahí tenemos la escena los sumos del sacerdotes Evangelio. y los fariseos se reunieron con Pilato. Señor, Dijeron, recordamos que cuando aún vivía ese impostor, dijo, a los 3 días resucitaré. Manda que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan después que resucitó de entre los muertos. La última impostura será peor que la primera. Tenéis un guardia. Pilato respondió, Id y asegurad el sepulcro como sabéis. pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho.
venid y ved el lugar donde yacía, e id enseguida a decir a sus discípulos, resucitó de entre los muertos, e irá delante de vosotros hacia Galilea. Ahí le veréis. Ya os lo he dicho. Bien. Pues el ánimo y las palabras pues sacadas del mensaje que hemos tenido hoy, la presentación, pues es que consideréis, si hubiera aquí alguno que todavía no lo ha hecho, o bien en vuestras casas, aquellos que están viendo por el YouTube, pues que consideren a esta Pascua que viene de parte de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Quizás hasta estos momentos has estado observándola como algo religioso, como una tradición, quizá por tu familia, porque eres de familia religiosa. No sé, puede ser judío, puede ser gentil, puede ser que hayas estado celebrando la Semana Santa todo este mes, o sea, todos estos días, pero puede ser que todavía Cristo no sea tu Pascua, que no hayas aplicado la sangre que Él derramó en la cruz, no la haya aplicado todavía a los postes, a los dinteles de tu alma, para que seas limpio, perdonado de todos tus pecados. Es posible que no lo has hecho todavía. De manera que la instancia y el ánimo que te doy en esta tarde es: cree en el Señor Jesucristo, la verdadera Pascua, el Cordero, puesto por Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios bendiga, hermanos, y podamos disfrutar estas preciosas verdades en la Escritura y ver el contraste entre la sombra y la sustancia, entre aquello que queda en la página borrada ya, que queda para atrás sin ningún sentido, queda obsoleto, y en aquello que perdurará por los siglos de los siglos, como es el Señor Jesucristo, su obra perfecta en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos, venciendo la muerte con poder. Pues hermanos y amigos, pues que Dios bendiga y podamos disfrutar de todas estas cosas de la palabra, ¿sí? Adelante, pastor, por favor. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dios cumplió a la perfección cada detalle de esa Pascua. Y Dios es fiel, continúa siendo el mismo. Y voy a apagar esas velas que hay sobre la mesa, pensando en un versículo que está en el libro de Isaías. Fijaros bien en ello. ¿Habéis visto el humo salir? El versículo dice: no apagarás el pábilo que humea. El pábilo es ese pequeño cordel que una vez apagado sale humo, humea. No hay mucha más esperanza para esa pequeña luz, pero Dios no la va a apagar. Esa luz es tu vida y es mi vida. Dios tiene un plan, un propósito. Dios tiene esperanza para ti. Todo lo que se hacía en la Pascua carece de sentido. Sino esa mesa no está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo lo que hemos hecho estos días religiosamente carece de sentido si no está Cristo en el corazón. Y de verdad, gracias en este día de hoy por lo que hemos hecho, lo que hemos escuchado. Sé que el diablo, el ladrón de gozo, viene a robar la palabra sembrada. Sé que Satanás ha atacado hoy a corazones y ha intentado destruir la obra de Dios. Pero Dios sigue obrando en el corazón y nadie podrá frenar lo que Dios hace. Un día le veremos. Satanás ha sido derrotado y hoy tenemos la victoria en Cristo.
Vamos a orar antes de terminar con el himno 444. Vamos a orar. Señor, ha sido hermoso poder estar viendo el simbolismo de la Pascua, viendo, Padre, tu bondad, misericordia, Señor, tu eterna paciencia con nosotros al enviar a tu Hijo a la cruz para tomar nuestro lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, gracias que podemos llamarte Padre, y lo hacemos con todo el derecho, con todo el poder de esa palabra, porque tú eres nuestro Padre, y te damos hoy las gracias. En el nombre de tu bendito Hijo, el Mesías prometido, el Goel de Israel, el Cordero de las Naciones. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.